Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Radiofónico, la entrada a la noticia, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Jesús Valencia Mercado, quien es secretario de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Bienvenido. Gracias, buen día. Buen día. Gracias, licenciado, por estar nuevamente con nosotros. Quisiéramos que nos diera su opinión sobre la reciente visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Se habló mucho de que habían estado representantes sindicales en esa visita y bueno, hasta donde sabemos creo que no fue así de los fuertes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su opinión realmente de esa reunión? Bueno, creo que en materia de sindical es uno de los acuerdos que se establecieron entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del licenciado López Obrador. Hay un apartado laboral en el Tratado de Libre Comercio que es el apartado 23A y en él se contienen diferentes disposiciones en las cuales para su aplicación han estado muy interesados los empresarios y el gobierno norteamericano. Creo que este es uno de los acuerdos que se tomó. La vicepresidenta Kamala Harris, en la reunión que tuvo, establecieron 5 acuerdos y dentro de esos acuerdos está el de las relaciones laborales, en las cuales, repito, pues ha estado muy interesado el gobierno norteamericano. Creo yo que, bueno, en esta ocasión, en esta materia, hubo la disposición del gobierno norteamericano de dar el apoyo de 130 millones de dólares para que se termine de implementar la reforma laboral. Y creo que, pues, el hecho de que se esté realizando la reforma, pues es algo positivo para los trabajadores mexicanos, porque a final de cuentas se busca que los contratos colectivos de protección que han existido hasta el momento se eliminen y que realmente la contratación colectiva sea más legítima, más real y en la cual haya participación de los trabajadores. Esto es algo totalmente positivo para la clase trabajadora mexicana. Creo que será un mecanismo efectivamente para que pueda darse las negociaciones para un mejoramiento más definitivo de la clase trabajadora mexicana. El hecho de contar con organizaciones legítimas se elijan de manera directa y que haya la participación de los trabajadores es algo positivo. Y lo mismo el hecho de que se legitimen los contratos de tal manera que también sean aprobados por los trabajadores. Todo esto es lo que encierra esta reforma. Lo que aquí verdaderamente creo yo que no debiera suceder, pues es prácticamente la intromisión directa del gobierno de Estados Unidos para que esta reforma se lleve adelante. Yo creo que en este punto no es propiamente el interés de que los trabajadores mexicanos tengan mejores condiciones laborales. No es tampoco el hecho de que haya más democracia sindical de por sí. Ese no es el interés esencial del gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano de alguna manera quiere ir dictando las normas bajo las cuales funcionen las empresas mexicanas. Y esta es una total injerencia que va a traer problemas a la industria, a la planta productiva mexicana. Yo creo que ya la reforma ya se acordó, ya la reforma ya están planteados sus lineamientos generales y me parece que el hecho de estar aceptando apoyos para que esto se lleve adelante, pues significa estar permitiendo esta intromisión de una manera pues directa, económica, y que haya no solamente el dictado de las normas bajo las cuales se deba regir la empresa mexicana, sino sobre todo
que haya la injerencia para vigilar, para estar acosando incluso a algunas de las empresas y algunos de los sindicatos que de alguna manera pues tienen su autonomía, tienen su propia forma de funcionamiento de conformidad con las reglas mexicanas. Y aquí definitivamente no estoy yo de acuerdo en que se impongan lineamientos de acuerdo a los intereses de la empresa norteamericana o de las empresas norteamericanas, que es a final de cuentas lo que busca el gobierno norteamericano. Licenciado, de hecho, el presidente del Congreso del Trabajo la semana pasada habló precisamente de esta intromisión, que no lo iban a permitir como organizaciones, pero también dentro de esta visita de Kamala Harris informó de la construcción de vivienda al sur. Entonces, ¿ustedes cómo lo ven? Bueno, yo creo que es parte de la problemática que está enfrentando actualmente Estados Unidos. O sea, como país, al haber concentrado la riqueza de muchas regiones del mundo y al ser uno de los países en la actualidad, pues prósperos, al ser la primera economía del mundo, lo que tenemos es que ha podido por esta vía, por la vía de extraer recursos de diferentes lugares, de diferentes países, ha podido concentrar una riqueza y tener una planta productiva potente e importante y que se generen muchos empleos allá en este lugar. Y gentes de los que están desamparados en México, en Centroamérica, en muchos otros lugares, pues quieren ir a Estados Unidos para probar suerte porque aquí no han encontrado el empleo que buscan o un empleo que permite satisfacer las necesidades de su familia. Y por lo mismo buscan ir allá. Y aquí en el caso de México es un hecho que efectivamente pues no ha habido inversiones durante mucho tiempo o inversiones importantes en lo que viene siendo el sur del país y es en donde se ubican varias de las regiones pues con mayor pobreza, con más desempleo, con menos crecimiento económico. Y entonces Estados Unidos, interesado en que se aplique la reforma laboral, interesado en entrometerse más en los asuntos de México, le ofrece al gobierno mexicano invertir en el sur del país, en vivienda, en la producción de cacao, en la producción de café, en varias cosas. O sea, según ellos, activar la economía del sur del país para que se generen más empleos en este lugar, en estos lugares, en estos estados, en estas entidades federativas. Y de igual manera también plantean pues que se desarrolle más el ecoturismo. Y bueno, todo esto entiendo yo que es parte de la problemática que busca Estados Unidos enfrentar realizando este tipo de apoyos para que no le repercuta en más migración hacia Estados Unidos. Si hay mejores condiciones en estas regiones atrasadas, evidentemente la gente pues va a permanecer en estas regiones. En cambio, si sigue habiendo una situación de pobreza, de desempleo, de estas regiones más marginadas, va a seguir yéndose la migración hacia Estados Unidos. Entonces, conociendo este problema que existe en nuestro país, el gobierno norteamericano, con tal de incentivar lo que es su propósito, que es controlar la empresa mexicana y las relaciones laborales mexicanas, busca realizar este tipo de apoyos que le traería doble beneficio. Por un lado, le hace ver al gobierno mexicano que pues sus intenciones son buenas, generando empleo, y por otro lado, trata de imponerle las condiciones que deben regir en las relaciones laborales aquí en México. Entonces creo yo que esta situación que se presenta, pues también es un engaño para el gobierno mexicano y que realmente pues no va a eliminar plenamente la emigración si no hay desde aquí, desde dentro del país, un programa económico de desarrollo bien cimentado, bien sólido, que efectivamente haga que se desarrollen estas regiones de mejor manera. Yo creo que, bueno, el hecho de que se apoye, pues creo yo que está bien,
podrá haber algunos proyectos productivos, algunos tipos de apoyo, algunas viviendas que se construyan. Sin embargo, esto no va a resolver de manera definitiva. Claro. Debe de surgir internamente de la situación del desarrollo económico de nuestro país. Claro, licenciado, aquí hay dos cosas. Entonces, realmente no es necesario hacer todo esto para poder cumplir con el TECMEC. Realmente este es como un plus o están insertando este apoyo que están dando como algo diferente, ya con una doble intención. Efectivamente, yo así lo veo, o sea, que tiene una doble intención de tratar de soltar algunos apoyos económicos por un lado al gobierno, para por otro lado imponer las condiciones en las relaciones laborales y para imponer las condiciones de cómo debe desarrollarse y de cómo debe funcionar la empresa mexicana. Y eso creo yo que no debiera permitirse. Sin embargo, el gobierno actual lo está permitiendo y eso es algo totalmente incorrecto, yo creo. El gobierno de la Cuarta Transformación ofreció que habría independencia, que habría un respeto mutuo y demás, y lo que vemos es que se está permitiendo una intromisión cada vez mayor. Nada menos en relación con la legitimación de contratos, se mencionó, y con la entrada y la aplicación de la reforma laboral, se mencionó que iban a entrar de a 10 estados en 3 fases, es decir, primero 10 estados, luego otros 10 y luego el resto. Sin embargo, bueno, ahora estamos viendo ya que por este jalón de orejas, por esta presión que vino a ejercer la vicepresidenta, ahora ya resulta que las autoridades laborales dicen, no, es que ya la reforma va a entrar de manera completa en todo el país a partir de agosto próximo, a partir de octubre próximo. Entonces, definitivamente no puede seguir el gobierno mexicano bailando al son que le toque el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que eso es algo, pues, definitivamente muy incorrecto y nocivo también, pues, para las relaciones laborales aquí en México. Licenciado, y ya que tocó el tema de la legitimación, ¿cómo van ustedes? Nosotros tenemos, como ya lo había mencionado en alguna otra entrevista, hemos avanzado principalmente en los estados donde se aplicó ya la reforma laboral, donde ya desaparecieron las juntas de conciliación y arbitraje, pues como instancias en donde había que darle trámite a los asuntos laborales. Y yo creo que nosotros pues vamos en alrededor de un 20-25% de la legitimación de contratos. Claro. Licenciado, aquí con lo de la legitimación, o sea, nos llama la atención, usted tiene algunos trabajadores que son independientes, por así llamarlos. Ellos no van a tener forzosamente que hacer esta legitimación de contratos. ¿Cómo se manejan, por ejemplo, a los comerciantes? ¿Cómo es que manejan esta negociación, por así decirlo? Bueno, los comerciantes y comerciantes en pequeño, comerciantes ambulantes, que están organizados, ellos se rigen bajo otros principios. Ellos no tienen, digamos que no funcionan bajo un contrato colectivo, como es el caso de los trabajadores asalariados. En el caso de la mayoría de estos comerciantes funcionan con base en un permiso que les extiende la autoridad municipal o la autoridad estatal en cada una de las entidades. Y este permiso es el que pues tendrán que renovar de acuerdo a la reglamentación que se tenga en estas entidades. Y por otra parte, tienen también su propia reglamentación interna. Hay unas bases sobre las cuales funcionan y pues sobre esas tendrán que seguir funcionando, tanto en lo que se refiere a la cuestión de la elección de sus dirigentes, que tiene que ser pues de manera democrática, pero con base en sus estatutos, con base en sus bases constitutivas, y por otra parte, su fuente de trabajo, su permanencia en el trabajo, esa va a depender de la autorización que les dé la autoridad municipal. Así que no tienen que ver nada lo de los contratos colectivos ni lo de la legitimación que se está planteando de los contratos colectivos para el caso de los sindicatos
y las empresas, sino que realmente es algo diferente, funcionan sobre bases diferentes. Licenciado, con motivo de su elección como presidente, Andrés Manuel López Obrador rindió, ya sabes, su informe en materia laboral y en materia de otros asuntos, pero en este tema que a ustedes les compete, ¿cómo vieron ustedes este informe? ¿Es realista? Bueno, creo yo que ya muchas personas, muchos trabajadores se han dado cuenta de que se trata por lo regular, porque pues no es un informe ni dos, ya van varios que se han dado y la característica viene siendo la misma. Se busca en primer lugar estar en la mente del público, es decir, tratar de que el gobierno esté allí en la mente de la gente, es decir, una cuestión meramente propagandística, en primer lugar. En segundo lugar, en relación con las transformaciones que se ofrecieron para el país, también se tratan de magnificar algunas cuestiones pues muy poco relevantes para la población, pero se tratan de magnificar como que si verdaderamente se estuviera dando un cambio aquí en nuestra sociedad. Pero la verdad es que para los trabajadores la situación viene siendo la misma en esencia y cada vez se agrava más la situación para los trabajadores. Por ejemplo, en materia económica, se trata de, por parte del gobierno, de agrandar que ha habido incrementos salariales mayores, pero el problema está en que también tenemos una inflación mayor de los productos alimenticios y entonces ese incremento a los salarios mínimos vino a quedar en nada con la inflación que se ha estado dando a los productos, en el encarecimiento de los productos que se ha venido dando. Entonces, así de esa manera, pues vemos que ni en materia económica no ha mejorado la situación de los trabajadores. Sí es cierto que tienen algunas ayudas, pues los ancianos, algunos estudiantes, no todos, pero de todas maneras, en esencia, la situación económica de las familias se sigue deteriorando. En materia de seguridad estamos peor. Ya se duplicó el número de asesinatos en este gobierno, a los que se le criticaban a Calderón, que les declaró la guerra pues al crimen organizado. Por otra parte, tenemos que no hay crecimiento económico real, no se ha recuperado siquiera lo que se perdió el año pasado, ni se va a recuperar este y el próximo año no se va a poder recuperar. Entonces, aquí el problema está en que sigue sufriendo la gente. En materia de salud, sigue el problema de la falta de medicinas. Tenemos un sistema de salud más deteriorado que el que había en sexenios anteriores y sin embargo todo esto se trata de ocultar. Creo yo que son situaciones muy graves porque las familias han tenido que erogar para comprar medicinas, para pagar médico, etcétera, para muchas cosas con motivo de la pandemia y con motivo de otras enfermedades que antes atendía el Seguro Social y que ya no está atendiendo por el problema de la pandemia. Entonces, vemos que en realidad pues, hay una situación muy grave, muy difícil para la mayoría de los trabajadores mexicanos. Sin embargo, se les trata de confundir con estos informes que periódicamente se dan para hacerles sentir como que vamos muy bien. El gobierno, eso es lo que dice, y el presidente también, que vamos muy bien, que vamos requete bien, que todo va viento en popa, pero eso es lo que siente él allí en Palacio. La mayoría de los trabajadores y de las familias mexicanas, definitivamente, su situación económica y de vida cada vez es más difícil y más comprometida porque no tienen lo suficiente ni para la alimentación muchas de estas familias. Aumentó el número de pobres en más de 10 millones, según el propio Coneval, que es un organismo gubernamental. Entonces, creo yo que esta situación que se dibuja en los informes, pues definitivamente le dan en la cara pues a los ciudadanos y a lo mejor algunos lo creen, algunos piensan que están mejor porque reciben alguna pequeña ayuda,
pero eso definitivamente no está resolviendo sus problemas ni los va a resolver si la situación se sigue agravando para las familias mexicanas. Y en esto tiene pues obviamente mucha responsabilidad el gobierno mexicano. Hubo un mal manejo de la pandemia, se apostó para que se diera la inmunidad de rebaño. Por esa razón no hubo la vacunación ni hubo las medidas preventivas necesarias. Ya quitaron al subsecretario de Salud por una vía en donde apareciera como no tan responsable, pero allá hay un responsable directo de tanta muerte y también el propio gobierno federal que ha permitido pues este tipo de planteamientos que han afectado a la sociedad. Entonces, se oculta la situación de lo del metro, que no ha habido de aquí en la Ciudad de México, que realmente hay responsables directos que debieran estar ahorita sometidos, pues está una investigación más directa. Allí está el problema de quién hizo la línea, quién la ordenó y quién la inauguró, que en este caso, pues hubo un jefe de gobierno y hay una jefa de gobierno también en la actualidad que no le dio el mantenimiento adecuado, que no le exigió lo suficiente a la directora para que estuviera al pendiente. Entonces, estos informes que se dan desde Palacio, definitivamente, pues son informes en donde se dicen verdades a medias y en donde se dicen, pues en ocasiones, francas mentiras, porque se dibuja una situación de la nación que no es la que sentimos la mayoría de los mexicanos. Claro. Licenciado, desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Pero pues ya sabe que aquí lo esperamos para seguir comentando sobre todo el acontecer de nuestro país en el ámbito laboral. Muchísimas gracias y esperamos verlo pronto. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Dora y Valquiria, muy amables. Gracias. Gracias. Y bien, a nuestros radioescuchas y cibernautas no nos resta más que darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo. La entrada a la noticia. Se despide de ustedes Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado nuevamente con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Licenciado. Bye, Doris. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buen día. Igualmente. Gracias, igualmente.